Bueno, hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios hoy en un tema no complicado, no controversial, pero sí muy mal entendido, peor explicado y mal enseñado también muchas veces, sacado de contexto. Es uno de esos temas que cada cual le da su interpretación según lo que quiere expresar personalmente, pero no más allá de la palabra de Dios, no podemos ir. El texto está en Mateo 7, a partir del versículo 1 hasta el versículo 5 es lo que voy a predicar y vamos a exponer, pero también vamos a tocar algo del versículo 6 a lo último, como para cerrar el contexto. El contexto de este versículo, de este capítulo 7 de Mateo, está dentro de lo que se ha dado en llamar el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, que empieza Hola, ahora volvió. Bien. Es la tecnología. Decía que esto es parte del llamado Sermón del Monte que comienza en el capítulo 5 del relato de Mateo con las bienaventuranzas y llega hasta el capítulo 7, versículo 29. Ese es todo lo que abarca el llamado Sermón del Monte del Señor. Y allí el Señor toca varios temas que van desde las bienaventuranzas hasta el versículo 12 del capítulo 5, después continúa, podemos leerlo en los títulos de la Reina Valera, que habla del sermón de las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, que vendríamos a ser nosotros, la iglesia. Jesús que cumple la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio. Esta parte empieza a hablar de testimonio hasta el capítulo 6, testimonio cristiano, el divorcio, el segundo matrimonio, juramentos, amor hacia los enemigos, etcétera. Cómo ayunar, tesoros en el cielo, el afán y la ansiedad, hasta el versículo 24 del capítulo 6. Pero ahora en el capítulo 7 cambia de tema el Señor. Cambia de tema y toca un tema que es precisamente controversial por lo que dice y por la interpretación que le podemos llegar a dar y que de cierto algunos le dan fuera de lo que la palabra de Dios quiere decir y lo que el Señor quiso decir. La relación entre los creyentes está relatada hasta el versículo 29. Habla de los falsos maestros, habla de nuestra relación con Cristo, con los hermanos y nuestro acceso al reino de los cielos, entre otras cosas que ya vamos a ver. En cuanto a los falsos maestros, él habla y dice, por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que tenemos que tener en mente nosotros en cuanto a los falsos maestros. Se conocen por sus frutos, lo mismo que los falsos hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, este texto mal usado que dice no juzguéis para que no seáis juzgados, en este breve compartir, espero que sea breve, les voy a tratar de aclarar dentro de la luz que el Señor me ha dado, ¿qué significa en realidad toda esta versículo 1 y versículo 2? Pero antes, como todo esto lo tenemos que hacer en comunión íntima con el Señor y bajo la guía del Espíritu Santo, que es la única forma de llegar a la verdad, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios.
Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, Rey de la creación, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres santo. Tú eres Rey, soberano sobre toda tu creación. En este tiempo, Señor, un grupo de tus redimidos está aquí reunidos como iglesia para escuchar tu palabra. Te pido en lo personal, Señor, tu asistencia desde lo alto, la sabiduría que solo tú puedes dar, Señor, y la guía de tu Espíritu Santo para que ilumine el camino, para que no tropiece, Señor, y para que pueda ser un fiel expositor de tu palabra, no de mis palabras. Padre Santo, en este tiempo invocamos tu nombre. Te damos toda la gloria porque solo tú eres Dios. Y pedimos que tú nos alimentes, Señor, que consueles nuestros corazones y que nos saques todas las dudas y las tinieblas que podamos tener respecto a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, una corta introducción. Hay una pregunta que se dispara frente a una crítica siempre. Nosotros, todos creo, que en algún momento hacemos alguna crítica hacia otro, hacia otra persona. Y esa persona cuando se siente atacada, juzgada, inquirida, generalmente tira una frase y dice, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para juzgar? Y como para parecer más o menos bíblico, esa persona esgrime y cita el texto de 7:1 de Mateo que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y con eso demuestra su poca preparación y su mala interpretación de este texto, porque no se refiere, tal vez, ya lo vamos a ver, eso hay que demostrarlo. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Esto es particularmente desconcertante que venga de una persona que generalmente cuando es inquirida sale con esta defensa, pero por lo general son ellos los primeros y los más ávidos jueces de los demás, jueces livianos de la conducta ajena. Pero aquí hay un gran pero, que es, en verdad el significado de este mandato es dejarnos sin posibilidad de emitir juicios de valor o de carácter sobre las personas, sobre las cosas. ¿Es ese realmente el significado de lo que Cristo nos dice? La respuesta no es ambigua ni es gris, como muchos dicen que la palabra de Dios a veces es gris. La palabra de Dios no tiene grises. Tiene blancos y tiene negros, es absoluta. Y en este caso la respuesta no es ambigua, es un rotundo no. Dios no prohíbe juzgar, pero sí hay que prestar atención y Él eso nos pide, el carácter con el cual hacemos ese juicio. La calidad con que hacemos ese juicio. El acto de juzgar nunca debe ser apresurado, no debe ser basado en lo que nosotros vemos, sino en lo que nosotros conocemos. Son cosas diferentes. Para hablar cabalmente de lo que voy a nombrar como juzgar, voy a darles el significado de la palabra juzguéis y juzgar, como aparece aquí, en este tramo de la Escritura, es la palabra griega krino, con K, krino. Para los que tienen un diccionario de referencia Strong, es el número 2919 de Strong. Y leo la definición de Strong. Propiamente distinguir, decidir, mental o judicialmente, por implicación tratar, condenar, castigar, pensar, pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar, diferencia, hacer justicia, juez, juicio, juzgar. Todo eso, dependiendo del contexto en que esté el 2919 de Strong, en la palabra de Dios es el significado que le podemos dar.
tiene 4 acepciones más que derivan de la palabra crino, que son las 29:22, 12:52, 29:80 y 3:50. Yo sé que a la mayoría no le interesa esto o no lo entienden, pero les doy para el que anota por ahí las referencias Strong, que son usadas mínimamente estas 4 acepciones en la palabra en el Nuevo Testamento. La que más se usa es crino, el juzgar, el juicio, el establecer un juicio de valor o de carácter, ya vamos a ver eso. Entonces, precisamente a lo que se refiere Jesús aquí en el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, es ni más ni menos que a dictar sentencia sobre otra persona. No podemos dictar sentencia sobre otra persona. No es tan así. Primer punto, Dios no nos prohíbe juzgar. Vamos a desarrollar eso. Todo lo contrario a lo que se puede entender al leer este texto, sin considerar la Biblia como una unidad de pensamiento tal como es, sin errores e infalible, Dios nos pide que juzguemos. Hermanos, Dios nos pide que juzguemos. Y hay al menos 3 cosas que aquí, el Señor no prohíbe. Primera cosa que no prohíbe es pasar juicio sobre el carácter de algunas personas. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ahora, si yo no pudiese juzgar, ¿cómo establezco cuáles son los perros, cuáles son los cerdos? Aquí se refiere a personas, a carácter de personas. A la luz de pasajes como 7:24 de Juan, 1 Corintios 5:12, Gálatas 1:8, 9, Filipenses 3:12, etc. Juan, por ejemplo, le dice a los fariseos, juzgad con justo juicio, no juzguéis por las apariencias. El Señor manda juzgar carácter. Segundo, no juzgar. Segundo, no prohibición. No prohíbe juzgar sobre las enseñanzas doctrinales de dudosos maestros, que lo nombran en el versículo 15 y 16. Si ustedes leen, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedo distinguir yo un falso maestro si no hago un juicio de carácter o un juicio moral sobre lo que está enseñando, lo que está diciendo? No se puede. Tercer, no juzgar. Antes del tercer, ya en el segundo punto, una referencia bíblica a 1 Timoteo 4:16, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La fidelidad a la palabra de Dios es lo que garantiza el camino correcto que nosotros seguimos hacia la salvación. Y también nos indica el camino que seguimos hacia la perdición si la torcemos a la palabra. Por eso ten cuidado de ti mismo, de tu testimonio y de la doctrina que enseñas, Timoteo. Tercer, no prohibir. No prohíbe que la iglesia pronuncie juicio y disciplina. La iglesia, a los que están desviados y con un comportamiento inapropiado. Y aquí hay 2 textos en los que me voy a detener y los voy a leer exhaustivamente para que lo entendamos, porque esto es muy importante, hermanos. Mateo 18, 15 al 17, que también es un texto que no es malentendido, es desoído, es totalmente desoído. Mateo 18, del 15 al 17, dice la palabra de Dios, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a nosotros. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estos son 3 pasos, mínimamente 3 pasos que hay que dar ante una señal de pecado de un hermano, no precisamente contra uno personalmente, porque el pecado ustedes saben que no contamina al que peca solamente, sino que salpica, contamina al resto. Dicen que una fruta podrida pudre todo un cajón. Y yo agrego que un cajón de frutas buenas no arregla una fruta podrida tampoco. Entonces lo que hay que hacer es sacarla. Cuidado al corregir, siempre hacerlo con gracia, hacerlo con amor, porque tal vez nosotros tengamos la mejor intención al corregir a un hermano, pero si lo hacemos de mala manera, de una manera inadecuada, podemos lograr una actitud contraria, una actitud hostil. Podemos frustrar al hermano, lo podemos condenar ya ahí y lo cortamos y el hermano no es recuperable después o difícilmente de recuperar si él lo toma a mal. Proverbios 15 del 2 y 4, vamos a leer, es importante. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y el 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Yo estoy corrigiendo a un hermano y quiero recuperarlo, quiero hacerlo volver en sí, quiero hacerlo que él recapacite, no quiero destruirlo. Y en 1 Corintios 5, del 1 al 5 y los versículos del 9 al 13 que vamos a leer, es un caso de inmoralidad juzgado, dice la Reina Valera 60. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice Pablo, y tal fornicación que aún ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado entre medio de vosotros el que cometió tal acción? Esto es el hecho, esto es el hecho. Versículo 3, ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Este es un juicio de autoridad. Una autoridad apostólica ha juzgado el hecho. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y esto es la sanción disciplinaria que la Iglesia ejerce sobre un hermano que no se arrepiente, ojo. Versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y esto es fuerte, hermanos, es muy fuerte, pero es claro, como es clara la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene ambigüedades. Este es el mandato de juzgar. Hermanos amados, un daño muy grande podemos cometer, y mucho más grande que juzgar, tal vez apresuradamente, es mirar para otro lado. Es la indolencia, es la inacción ante el pecado, porque cada uno de nosotros somos testimonio. Dice Pablo que somos cartas leídas, por lo que no leen la Biblia, nos leen a nosotros, leen nuestra vida. Entonces, cuidado
Cuidado porque es la iglesia del Señor de la que estamos hablando. Esto no es un club donde cada cual hace lo que quiere. Nosotros aquí hacemos lo que el Señor dice. Un buen ejemplo de la falta de juicio como iglesia en los tiempos de Pablo es la carta a los Gálatas. Voy a leer el capítulo 3 del versículo 6 al 9. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, hablando de los judaizantes. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito de Dios. No hay medias tintas. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Queda claro que la falta de criterio de carácter para juzgar o una actitud indolente nos puede llevar como iglesia a un mal muy grande, porque es permitir que la murmuración, que el libertinaje y que muchos otros pecados aniden y se establezcan en el seno de la iglesia. Y esa iglesia ya no va a ser columna y baluarte de la verdad, va a ser cualquier cosa, no va a ser una iglesia santa y sin mancha, va a ser una iglesia con el mundo dentro. Ahora quiero hacer una aclaración importante y leo unos versículos. Romanos 12:10, una carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en primera a los Corintios 4:21 dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y en primera a los Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea que si Pablo venía con vara a la iglesia, era para hacer una corrección, pero en amor, de la misma manera que nosotros utilizamos la vara para corregir a un niño. Queda claro, hermanos amados, que todo juicio, ya sea de valor o juicio de carácter, debe ser hecho con amor. Debe ser hecho con amor. Como dice Pablo en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Podemos juzgar, podemos llegar a una instancia donde hasta podemos discutir con un hermano, pero todo se ha hecho con amor. En otro aspecto quiero decir que algunas iglesias lamentablemente utilizan este mandato, no juzguéis, intencionalmente para dejar que ciertos pecados tolerables, como dice Jerry Bridges, se establezcan en la iglesia, como les decía recién, y ya se pueda pecar libremente sin sentir culpa. Ciertos pecados tolerables. En una prédica anterior yo le hablé, les toqué este tema. Hay pecados que nosotros nos acostumbramos, a los cuales nosotros nos acostumbramos sabiendo que es pecado y seguimos en la misma porque nos es cómodo, porque nos es más fácil la cosa así, etc. Al respecto de esto, nuestra declaración de fe, que en breve la vamos a estudiar en el discipulado, en el capítulo 26, el apartado 2 dice, leo textualmente: todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Fin de la cita. Nosotros somos santos visibles, así podemos ser llamados. Esto no es palabra inspirada,
pero es lo que se deduce de todo lo que la Biblia dice y está puesto como declaración de fe bautista de Londres de 1689. Es nuestra declaración de fe, en la que seguimos nosotros. Pablo insiste en exhortar en todas sus cartas acerca de utilizar el buen criterio para juzgar, discernimiento correcto según la sana doctrina bíblica, para que seamos siempre la iglesia del Dios viviente, dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. Lo que el Señor no quiere, hermanos, es el juicio hipócrita, indolente y farisaico. Eso es lo que no quiere. Segundo punto sobre el juicio apresurado y legalista. Escuché a un hermano relatar cuando emitió juicio duramente sobre una persona que apenas conocía, recién la conocía. Voy a leer textualmente lo que este hermano relata, es muy interesante y deja una buena enseñanza. Dice este hermano, fui invitado al cumpleaños del amiguito del hijo de un matrimonio al cual no veía desde hacía mucho tiempo y me pareció esta una buena oportunidad de reencontrarnos. Cuando llego a la fiesta, reparé en un payaso que se esforzaba por tener la atención de los pequeños y para mi sorpresa, aún con su torpeza, lo lograba. Me puse a observar al payaso e inmediatamente me llamó la atención su poca preparación en la vestimenta y en lo mal maquillado que estaba. Además, era bastante poco agraciado y obeso. Hasta me pareció un poco grotesco, de mal carácter, en definitiva un payaso espantoso y antipático. Meditaba en esto cuando se acerca mi amigo con un refresco y me dice, ¿viste el payaso? Es el papá de cumpleañero, pobre tipo, trabaja como un burro y hace lo que puede para sostener a su hijo. Hace poco perdió a su esposa. No sé si habrá dormido anoche para prepararle el cumpleaños. Se lo ve exhausto, un buen tipo. Hasta ahí el relato de este hombre, de este hermano. Dice, yo me quedé choqueado y pedí perdón al Señor por juzgar tan apresuradamente y tan mal al hombre. Ni lo conocía siquiera, pero me caía tan mal que no tuve mejor idea que juzgarlo innecesariamente. Las apariencias, hermano, muchas veces nos juegan una mala pasada, como dice el dicho. En un juicio, el juez no dicta sentencia hasta tener pruebas. Por eso, en todo juicio hay dos partes. Hay un acusador, un fiscal, y un abogado defensor. Y el juez reúne las pruebas de uno y de otro, sopesa y de acuerdo a eso dicta su veredicto, no antes. Sin embargo, cuando nosotros juzgamos, habitualmente lo hacemos de primera, y según lo que vemos, según las apariencias, según lo que a nosotros nos parece. Según veo las cosas, guiado por las emociones, por lo que muy probablemente mi juicio será una simple crítica dura y misericordia y, por lo tanto, seguramente errada, por lo parcial. Por eso la necesidad de empatía. No sé si se acuerdan, yo en una prédica no hace mucho les decía la diferencia entre simpatía y empatía. La simpatía es algo superficial que nos acerca a otra persona, pero la empatía va mucho más allá porque lleva a, como se dice, ponernos en los zapatos de la otra persona para considerar el por qué, el cuándo, el cómo hace lo que hace. La empatía es conocer al otro antes de emitir juicio. ¿Sabemos acaso el camino que ha recorrido, que está recorriendo la persona? ¿Conoces tú las penas, las dudas, los temores, las angustias por las que pasa? ¿Sabes las veces que habrá caído, habrá tropezado, habrá caído, se habrá levantado callado para seguir? ¿Somos mejores realmente nosotros que el otro a quien juzgamos? Un juicio justo solamente se da cuando tenemos todos los argumentos concretos para asegurar nuestro veredicto que está bien fundamentado. Si no, no. Nunca juzguemos sin conocer toda la situación, porque de esa manera, repito,
es la única forma que no vamos a cometer errores, o va a ser mínimo el error que cometamos. Y nos lleva al tercer punto, que es juzgando con juicio justo. Amados hermanos, antes de juzgar a otro hermano deberíamos tener presente una autoevaluación. El cristiano tiene que decir, ¿quién soy yo? ¿Qué somos nosotros? ¿No somos acaso también pecadores rescatados de nuestra vana manera de vivir por el inconmensurable amor de Dios? ¿No somos eso? ¿No somos también el fruto de la pura gracia del Padre que decidió soberanamente escribir nuestro nombre en el libro de la vida, aun cuando nosotros no teníamos más que todo en contra de Él? Igual nos amó. Su bendito plan de redención desde antes de la fundación del mundo nos incluye hoy a nosotros, a cada uno de nosotros, aunque somos culpables de sangre, hermanos. Somos culpables de esa sangre que nos redimió, que hizo expiación por nuestros pecados. Y aún así Dios nos salvó. Aún así Dios nos salvó, aunque seguimos siendo pecadores. ¿Estamos seguros entonces de ser mejores que la persona a quien juzgamos? El cristiano debe desarrollar primeramente una gran capacidad de autoevaluación, primeramente, antes de nada, antes de juzgar, para poder discernir adecuadamente cuestiones de carácter o hacer juicios de valor. Debe ser capaz de discernir correctamente, para lo cual la empatía es un recurso indispensable, hermanos. No podemos desprendernos de esto. Yo tengo que conocer a mi hermano. Yo no puedo juzgar a alguien porque no me gusta su cara. Ahora voy a explicar, al fin de hablar con propiedad, qué significa un juicio de valor y qué significa un juicio de carácter, para que todos lo tengamos claro y hablemos el mismo idioma. ¿Qué es un juicio de valor? Un juicio de valor es el que se hace con un carácter moral, en el cual hay dos aspectos que debemos tener en cuenta: la intención y el motivo que mueven a la persona a hacer lo que hace o actuar como actúa. En este juicio también incide un poco un juicio de carácter, más o menos importante, pero el juicio de carácter es aparte. Entre cristianos este juicio de valor es el que determina lo que está bien de lo que está mal, lo que es ético de lo que no es ético, pero siempre teniendo en cuenta esto. Siempre en base a lo que la palabra de Dios dice, nunca según mi parecer. El juicio de carácter es precisamente eso, juzgar el carácter de la persona, buscando para ver si en él encontramos algún componente del fruto del Espíritu. De no hallarlo, estamos ante una persona tremendamente inmadura, desconocedora del carácter de Dios y de la palabra, o directamente con un no creyente. Son las dos posibilidades que tenemos. En el versículo 6 de este mismo capítulo dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Entonces, para discernir los perros y los cerdos debemos juzgar, y si estamos viendo en esta persona que no tiene ningún componente del fruto del Espíritu, estamos tratando tal vez con uno de estos dos casos, tal vez. Por su fruto los conoceréis, dice el Señor. Y Pablo escribió en 2 a Timoteo, no lo vamos a leer ahora, pero anótenlo si quieren o resáltenlo en algún lado, 2 a Timoteo 3 del 1 al 9, que habla del carácter de las personas en estos últimos tiempos, y de Gálatas 5, 19 al 21, donde habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. El Señor dice, por su fruto los conoceréis. Un cristiano debe dar frutos, si es cabalmente un cristiano. Y si no, se debe esforzar por darlos, debe crecer espiritualmente para darlos. El Espíritu Santo no es estéril, no debe ser estéril en nosotros.
Lo que en todo caso es estéril la tierra donde está sembrada la semilla, o sea, nuestro corazón es el problema, no la palabra de Dios. Respecto a nuestra inclinación de juzgar apresuradamente, hay un texto en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, donde leemos en el capítulo 16, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios conoce íntimamente el corazón de cada uno y por eso Él y solo Él puede emitir un juicio justo. Nosotros, en cambio, juzgamos por las apariencias, siempre predispuestos a juzgar rápidamente, pero Dios pide que el juicio pase por cuestiones más profundas, mucho más profundas y difíciles de entrever a primera vista, a primera intención. Por eso Jesús en el Evangelio, según Juan 7:24, le dice a los fariseos: no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Un juicio apresurado sobre alguien generalmente es errático, ya sea de valor o de actitud, como vimos recién, o de carácter. Nos pone en una situación muy comprometida ante el Señor, por eso que está el versículo 2 de este capítulo 7, que dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la vara que medís seréis medidos. Romanos 2:1, de parte de Pablo, dice, en el contexto de una extensa y profunda meditación acerca del carácter del hombre, Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado? ¿A cuántos de nosotros nos habrá pasado? Luego la misma epístola, hablando de los débiles en la fe y de las actitudes hacia los hermanos, nos dice, Romanos 14, 3 y 4, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. También exhortando a aquellos hermanos que se creían superiores, les dice Pablo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y ahí seremos juzgados, ahí nos veremos todos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y acá no está diciendo Pablo que es malo juzgar, sino que se refiere a emitir críticas maliciosas. No emitamos críticas maliciosas sobre los hermanos, porque simplemente no nos cae simpático. Acuérdense, demos un paso más, además de la simpatía, la empatía. No nos quedemos en la simpatía, porque yo no caigo simpático a muchas personas, pero deberían conocerme antes de juzgarme. Y ahí me juzgarían con justo juicio y verían que soy mucho peor de lo que ellos piensan. La otra cara de juicio apresurado. La otra cara de juicio apresurado, ¿cuál es? Su liviandad. Tan es así que muchas veces no podemos distinguir un juicio sincero, sea equivocado o no, de una murmuración o un chisme. El juicio apresurado a veces no pasa de eso, de ser una simple murmuración o un chisme. En muchas, si no en todas las congregaciones, existen en mayor o menor medida hermanos y hermanas afectos, adictos al chisme. En todas las congregaciones, diría yo. Yo conozco varias y en todas he encontrado.
Juicio liviano, juicio irremisible. Irremisible quiere decir sin perdón. Una condena directamente. Tenemos que tener cuidado con eso. Eso es una mala actitud, porque juzga al hermano como subido en un pedestal, como estoy yo ahora juzgándolo a cualquiera de ustedes. Nadie está subido sobre un pedestal, somos todos iguales ante la vista del Señor. Le decía que irremisible quiere decir imperdonable, y eso de imperdonable quiere decir que yo jamás voy a perdonar una mala actitud de un hermano. Antes debería, como dice Mateo 18, pedirle explicaciones de por qué tuvo esa actitud que a mí me pareció mal, por ejemplo. Y el hermano debería decir, disculpe o perdone, no tuve esa intención. Y la cosa se diluye, se termina, se olvida, porque fue una intención. No fue una intención, fue un acto malo que alguien ha hecho, una mueca, una actitud que ha tenido que no correspondía en el momento menos conveniente, y eso es todo. Pero no ha querido, el motivo, la motivación no ha sido hacernos maldad a nosotros. Pero si yo no pido explicación, me quedo con ese rencor adentro. Me quedo con ese rencor y yo no perdono. Y Pablo dice, ¿no os conviene mejor sufrir el agravio antes que pedir explicaciones y hacerme el ofendido y guardar rencor tras rencor tras rencor, y después se hace una raíz de amargura que nos levanta el piso? Si hay una causa primaria, hermanos, para la división en una iglesia, es el chisme y la murmuración. Es triste, es grave, pero es así. Porque crea consecuentemente grupos dentro de la misma iglesia, grupitos que se alimentan a sí mismos, aparte de la predicación, aparte de la enseñanza de la iglesia. Cada grupito se alimenta a sí mismo. A veces sin darse cuenta, a veces dándose cuenta a propósito. Y esto, si se permite y se continúa en el tiempo, termina en una división. Yo ya he visto divisiones en iglesias, y es así. Empieza con el chisme, con la murmuración, con el amiguismo, y todo fuera de la palabra de Dios. Porque si todos nos enfocamos en la enseñanza de la palabra de Dios, en lo que desde este púlpito se enseña, nadie tiene opiniones diferentes, sino todos consecuentemente vamos hacia la unidad por la palabra de Dios. Solícitos, dice Efesios 4:3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros tenemos que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el chisme lo que hace es enervar a la gente, separar a la gente, dividir. No seamos chismosos, no seamos chismosos. Si quieren una referencia del Antiguo Testamento, lean Números 14, principalmente versículos 26 al 35, donde el pueblo de Israel murmuró contra Dios, contra Moisés, contra Aarón, y vean lo que Dios hizo. Por otra parte, en el Nuevo Testamento, Santiago 4, 11 y 12 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Recordemos una vez más que estamos hablando del juicio liviano y malicioso, del chisme. De eso se refiere Santiago. ¿Y por qué miras? Vamos al versículo 3 de nuestro texto. ¿Y por qué miras, dice el Señor, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor nos hace reflexionar preguntándonos acerca de nuestra inclinación natural
hacia el juicio exprés. Hoy está de moda todo lo que es exprés, pedidos ya, etcétera. Así hacemos el juicio nosotros, como por pedidos ya, que los queremos tener ahí, sin reparar en el cúmulo de errores, faltas, pecados, etcétera, que tenemos nosotros mismos cuando nos ponemos a juzgar. El juicio irreflexivo generalmente está cargado de errores, viene cargado de errores porque nosotros estamos cargados de errores. Pecados no confesados y falta de todo tipo. El que esté libre de pecados, dijo el Señor, que arroje la primera piedra. Y es que la palabra de Dios es clarísima al respecto. Juan nos dice en su primera carta, primera de Juan 1, del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De manera que cuando emites juicio sobre tu hermano, primero considérate a ti mismo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Te estás descubriendo. Es decir, que al obrar como un fariseo mostramos un corazón hipócrita, duro, carente de afecto, de consideración y del amor que Dios nos muestra y demanda de nosotros. Eso es lo que estamos haciendo. Un ejemplo bíblico de este accionar, sin considerarse a sí mismo, lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 7. Es muy conocido la confrontación que Natán hace a David por su pecado. Y aquí vemos que David condenó apresuradamente a muerte al rico que, según el relato de Natán, había robado y muerto la corderita del pobre. No comprendiendo que al condenarlo de ese modo, David se estaba condenando a sí mismo. Él había callado más de un año su pecado con Betsabé y no lo había confesado a Dios. Entonces esa era la viga en el ojo de David. Sin embargo, quería acusar a otra persona sin sacarse la viga primero de su ojo. Muchas veces somos así, venimos cargados de pecados, tremenda carga de pecados, y queremos juzgar a otro. Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y esto último debe ser motivo de nuestra mayor atención. Al que estamos juzgando es a nuestro hermano. No es un extraño, es a nuestro hermano. Por lo que se entiende que debemos hacerlo buscando su bien y el del cuerpo de Cristo. No buscamos destruir a nadie. Si observamos algo en el ojo de nuestro hermano es para hacerle un bien, para sacarle la basurita que le molesta, pero no para condenarlo. Recordemos que en el versículo 2, y con esto termino, pero antes no voy a terminar. Primero vamos a hablar de Gálatas 1, del 1 al 5, porque todavía creo que tengo tiempo. Gálatas 6 es un hermoso pasaje. Gálatas 6, del 1 al 5. Dice Pablo, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, lo leo de la NBI, lo leo en la versión NBI, porque me parece parafraseado, lo entendemos mejor, está muy claro. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Dos palabras a tener en cuenta, restauración y humildad. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo.
Cada cual examine su propia conducta y, si tiene algo de qué presumir, no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Lo que nos dice el apóstol es una clara ilustración de lo que es tener la viga en el ojo, una viga en nuestro ojo que nos impide ver. Cada uno cuídese, porque también puede caer en lo mismo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado. Nadie está libre, nadie está libre. Por otra parte, es claro que el Señor no nos impide inferir juicio o emitir juicio, porque dice que después verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, después sí podrás juzgar, pero primero considérate a ti mismo, como vimos recién. Primero ten lista una autoevaluación tuya, de quién eres frente al Señor, de dónde te sacó el Señor, las cosas que perdonó el Señor de ti. Y después sí, ve y juzga. Y seguramente después que nos analicemos nosotros, veremos que no tenemos nada que reprochar al hermano. Tal vez simplemente hacer alguna pequeña observación, pero nada más. La cosa cambia radicalmente cuando yo me autoevalúo. Yo no soy más que nadie. Y nadie es más que yo. Todos somos uno en Cristo y somos todos iguales. Recordemos el versículo 2 para terminar, que dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la vara que medís seréis medidos. Así que, hermanos, para meditar. Dios bendiga su palabra, vamos a orar. Padre Santo, bendito Señor, bendito Dios, Rey soberano, te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria porque tú eres bueno, porque tú eres claro en tu palabra, porque tu palabra no es ambigua, Señor. Tu palabra es blanco o negro y tú nos dices la verdad. Te damos gracias porque nos hace reflexionar. Te damos gracias porque nos das esa capacidad de decidir lo que está bien y lo que está mal en base a lo que tú nos enseñas, no en base a nuestro propio criterio. Ayúdanos, Señor, a ser hermanos que tengamos gracia y amor cuando establezcamos una relación con otro hermano, cuando tengamos algo que observar de otro hermano, que lo hagamos con esa gracia con que tú nos amaste, con ese amor con que tú nos salvaste, Señor, con que tú nos levantaste del barro, nos sacaste del barro donde estábamos metidos, Señor. Que no nos olvidemos de lo que éramos antes, para no sobreestimar lo que somos ahora. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos como tú nos amas, Señor, porque ese es el primero y más grande mandamiento. Ayúdanos a amarnos entre nosotros, ayúdanos a amar a ti sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en que ha sido expuesta la verdad de tu palabra y hemos esclarecido alguna duda tal vez que podamos haber tenido acerca de qué significaba este mandato de no juzgar para no ser juzgado. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.